Pero bueno, pero también hay cuestiones que tienen que ver con la política a nivel nacional. Hoy está sesionando el Senado de la Nación, no está la presidenta natural del Senado, que es la vicepresidenta, Cristina Fernández, pero sí, no está presidiendo la sesión. Solamente fue un ratito, hizo la apertura y se fue. Y en el Senado, y esto es lo que por ahí uno como ciudadano de a pie se enoja, se preocupa, pero fundamentalmente se enoja, le da bronca, como decimos en la calle, porque habiendo tantos problemas en el país, tanta pobreza, ya vamos a hablar de los anticipos inflacionarios, del índice de inflación de agosto. Los senadores están discutiendo la cuestión de Cristina Kirchner. Durante 4 horas, escuchen esto, 4 horas valiosísimas del Senado de la Nación, el cuerpo deliberativo más importante que tiene la República, porque ahí está la representación de las provincias a través de los 72 senadores. Durante 4 horas se pasaron planteándose cuestiones de privilegio entre un bloque, el bloque oficialista y el bloque opositor. 4 horas. 4 horas que podrían haber destinado a ver cómo van a hacer para buscarle la vuelta a este tema de que los precios no sigan aumentando todos los días y que haya tanta desesperación en todos los hogares argentinos, porque ya hay mucha gente que definitivamente ya no puede hacer frente a las necesidades básicas. Ayer le adelantaba que algunas consultoras decían que terminaba agosto y ya empezaban a vaticinar de cuánto iba a ser el índice inflacionario de agosto, y algunas hablaban del 6%, pero ahora comienza septiembre, esperando los datos oficiales del INDEC, que como todos sabemos lo da a conocer antes del 10 de cada mes, así que seguramente antes del 10 de septiembre tendremos los datos oficiales, pero mientras tanto las consultoras, los diferentes economistas están adelantando de cuánto podría ser el índice, y ayer decíamos que estudios previos hablaban de 6 y ahora no, ahora dicen que vamos a estar más cerca del 7% que del 6%. Y la verdad es que uno dice, pero mirá cómo estamos. Mirá cómo estamos, se va a conocer de nuevo, un índice inflacionario mensual que es mayor, este índice mensual que es mayor que el índice anual de cualquier país de la región. Ya no hablemos de lo que pasa en Finlandia, en Noruega, que son países que tienen un índice inflacionario anual del 2 o el 3%, y cuando aparece un índice del 3% se quieren suicidar en masa. Acá, mensual, un índice mensual, el de agosto, se vaticina que va a estar cerca del 7%. Con ese índice inflacionario, que eso significa tirar a la pobreza a mayor cantidad de gente todavía, de la que ya está en la pobreza, más de un 50% de los argentinos son pobres, y de eso casi un 14% son indigentes, quiere decir que ya no tienen nada, que están, como se dice habitualmente, bajo la lona. En vez de que los máximos referentes
parlamentarios que tiene el país, en vez de que estén debatiendo eso y ver qué se puede hacer ante esta realidad que, vuelvo a decir, tira a la pobreza de manera diaria, expulsa de un mínimo estado de bienestar a miles de argentinos, están discutiendo sobre un temario que impone Cristina Kirchner y que el único objetivo que tiene es ver cómo pueden hacer para salvarla de este pedido de condena que tiene Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es la que propone la agenda política en este país, más allá de que algunos lo nieguen, ese es un dato de la realidad. Yo no digo que está bien ni mal, simplemente digo que es un dato de la realidad, porque esto es así. Y ahora otra vez Cristina, que tiene la centralidad, está de nuevo arriba, en términos boxísticos tiene otra vez el centro del ring, otra vez vuelve a la carga diciendo que va a recusar, otra vez para empezar a meter chicanas y meter de todo, va a recusar a los fiscales y a los jueces del tribunal oral que le está juzgando. Otra vez lo va a recusar. Ya hizo un montón de recusaciones anteriores, le fallaron en contra, pero ahora va a volver con esa idea. Y en el Senado, la mayoría, vuelvo a decir, 4 horas de debate, por cuestiones de privilegio, de un lado y del otro, porque ahora lo que están discutiendo es esta locura de la que habló Cristina Fernández ayer, que dice que la ciudad de Buenos Aires no es autónoma cuando está perfectamente establecido que es una ciudad autónoma. El rol de la policía metropolitana, que si tiene que haber acampio no en la casa de Cristina, absolutamente cosas que no tienen nada que ver con la realidad que usted y yo vivimos y sufrimos todos los días. Y entonces nos encontramos con que realmente, si esta es la principal dirigencia política que tenemos en la Argentina, porque se supone que al Senado van los mejores, se supone, quiere decir que estamos mal, quiere decir que no sabemos quién se va a ocupar de los problemas de la gente. Porque acá es como que cada uno llega a la banca del Senado, se sienta, y empieza a plantear cuestiones que tienen que ver con intereses personales, sectoriales. En este caso, los senadores del oficialismo tratan de ver quién queda mejor con Cristina Kirchner. Y con estupideces, tonteras, estupideces que llevan tiempo. Como lo que dijo una senadora camporista, me acabo de enterar que el peronismo no puede ir a Recoleta. Como una senadora de la nación, sentada en una banca que le cuesta millones de pesos por año a los argentinos para que una mujer se siente ahí a decir tamaña gansada. Y vuelvo a decir, y mientras tanto, la gente está cada vez peor. Empezando un mes donde ya no habrá subsidios y donde habrá que ver a como dé lugar cómo se puede sobrevivir. Realmente, cualquiera que lo mire a este país de afuera se debe pensar, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Este país no tiene remedio, no tiene arreglo, porque permanentemente cometen los mismos errores, eligen la misma gente,
Entonces nunca se avanza, es como el juego de la oca, avanzás 2 casilleros pero retrocedes 3, y en ese retroceder 3 son cada vez más los que caen irremediablemente en la pobreza. Pero claro, uno dice eso, pero hay otros datos que tienen que ver con que quienes nos gobiernan están en un mundo irreal, en un mundo mágico, ¿no? Se conoció las declaraciones juradas que se presentaron hasta a la Oficina Anticorrupción, tenían que presentarlo hasta ayer, y esto fue lo que hicieron los miembros del gabinete nacional. Presentaron estas declaraciones juradas, y ahí cuando uno mira lo que fue el crecimiento patrimonial de los ministros, del presidente de la República, de la vicepresidenta, entonces se da cuenta que ellos viven en un mundo y nosotros vivimos en otro. Nosotros vivimos en el mundo real y ellos viven en un mundo de fantasía, que es el que permite, cuando uno dispone de recursos mensuales ilimitados. Vemos que el gabinete nacional está integrado por millonarios. Los miembros del gabinete nacional, todos son millonarios. Ni hablar de la vicepresidenta, ni hablar del presidente, que el presidente Alberto Fernández duplicó su fortuna del año pasado a este año. Y la pregunta es, ¿por qué duplicó su patrimonio millonario en pesos? ¿Qué actividad desarrolló aparte de gobernarnos muy mal? ¿Por qué? Porque duplicó su patrimonio. ¿Qué actividad particular desarrolló para que pueda haber duplicado su patrimonio? No hay nada lógico. ¿Por qué? Porque no hay en la Argentina una actividad económica que permita que un patrimonio se duplique en estos términos. Vamos a leer rápidamente. En relación a lo que fue la declaración del año pasado, arranquemos con el presidente. El presidente declara un patrimonio de 27.529.579 pesos, 27 millones, 79% más que el año pasado. Alberto Fernández, dígame usted, ¿qué hace Alberto Fernández además de meter la pata en todos lados? Sin embargo, su patrimonio en un año creció 79%. ¿Qué hizo? ¿Qué actividad desarrolló? Él tiene una explotación económica, tiene un campo, tiene vaca, tiene planta trigo. ¿Qué hace? Su patrimonio creció 79% más que el año pasado. 27.529.000 pesos declaró. Vamos a la vicepresidenta. 48.608.386 pesos. El patrimonio de Cristina es el que más creció de un año al otro. Creció del año pasado a este año 195%. 48 millones, Cristina. También la misma pregunta, ¿qué actividad desarrolla para que su patrimonio pueda haberse duplicado de esta forma? Juan Mansur, jefe de gabinete, es quizás el más modesto, por así decirlo.
declara un patrimonio de 61 millones y creció solo el 3% del año pasado a este. Matías Lamens, el ministro de Turismo de la Nación, 95 millones declara el patrimonio y de un año al otro creció un 67%. Jorge Ferraresi, otro de los ministros del Ejecutivo Nacional, declara 52 millones de patrimonio, creció un 27% respecto del año pasado. Juan Cabandier, que el ministro del Fuego, se le quemó todo el litoral, ¿se acuerdan, no? Y el ministerio, porque es un ministerio, no tenían aviones hidrantes para ir a apagar el fuego. Bueno, este tipo que trabaja de nieto recuperado, porque no se le conoce otra cualidad, declara un patrimonio de 35 millones de pesos y respecto del año pasado creció un 77%. La misma pregunta, ¿qué hizo Cabandier para haber aumentado su patrimonio en un 77%? Carla Bisotti, la inútil ministra de Salud, que dejó que cientos de miles de argentinos se murieran con el tema de la pandemia, en complicidad con ese chanta impresentable de Ginés González García, declaró un patrimonio de 35 millones, creció un 96% respecto del año pasado. Y la misma pregunta, ¿qué hizo? Se supone que tiene que administrar salud, no que hacer crecer su patrimonio. Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, esa que sale a explicar lo inexplicable, Gabriela Cerruti, un patrimonio de 15 millones de pesos, pero creció 286%. Sergio Massa, 10.850.000 declara el patrimonio, respecto del año pasado creció un 56%. El único que dice que no creció, que se mantiene igual, es Agustín Rossi, que declara 9 millones de pesos. Lo cierto es que nos encontramos ante esta realidad. Todos estos nombres, y están los otros, pero si no, no sé, necesitaría el programa para leerlo a todos. Lo cierto es que todos tuvieron un crecimiento importante en su patrimonio, millonario, del año pasado a este. La pregunta es cómo hicieron para juntar esos millones si se supone que trabajan de servidores públicos, son miembros de un gabinete. ¿Y cómo hicieron para que crezca su patrimonio en los porcentajes que les acabo de nombrar? Es posible que este gabinete de millonario, con Alberto Fernández millonario, con Cristina millonaria, sin poder explicar cómo hicieron los millones, puedan en verdad preocuparse por lo que les pasa a millones y millones de argentinos que están sumidos en la pobreza más cruel y vergonzante. Seguramente cuando se conozcan los índices inflacionarios del INDEC, también sabremos cuántos son los argentinos que en este último mes bajaron de la clase media y pasaron a ser pobres. Recuerden ustedes que el propio INDEC publicó que para que una familia tipo no sea pobre, tenía que tener ingresos por más de 112.000 pesos. Veremos cuántos argentinos más este último mes bajaron de clase media a la pobreza. Con este gabinete de millonarios, que seguramente ninguno va a poder explicar por qué creció su patrimonio en un año en los porcentajes que les acabo de leer. Increíble. Cristina Fernández creció su patrimonio 195%. 195%. El de Alberto Fernández creció un 212%.
Así que esa es nuestra realidad. Esa lamentablemente es la realidad con la que tenemos que lidiar. ¿Dónde está, termino con esto, dónde está la responsabilidad en nosotros? Hace muchísimos años que hago este programa, 16 años. Y siempre, siempre, yo le digo a quienes son nuestros amigos, nuestras amigas que nos acompañan, que en algún momento hay que ponerse el traje de ciudadano y de ciudadana. No podemos seguir siendo habitantes. Tenemos que ser ciudadanos, no habitantes, y asumir la responsabilidad que ser ciudadano implica. Por eso es que humildemente nosotros desde nuestro programa, desde nuestra línea editorial obviamente, pero abriéndole la opinión a todos los sectores, porque lo hicimos siempre, quienes no hablan acá es porque no quieren, no porque lo cercenemos, abriéndole el micrófono a todo el mundo, nosotros humildemente decimos que hay que informarse. Hay que informarse, hay que conocer esto. ¿Para qué? Para que cuando llegue la hora de elegir nos equivoquemos lo menos posible. No que no nos equivoquemos, sino que nos equivoquemos lo menos posible. Y le cerremos definitivamente las puertas del poder a quienes durante tanto tiempo nos vienen mintiendo descaradamente pensando que todos somos imbéciles y que ellos son los únicos vivos que en un año pueden duplicar el patrimonio de la manera que lo hacen.